son las actividades medias de los electrolitos, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, primero que nada, que en todo este tema, la forma de trabajar la concentración o las actividades va a ser en molalidades, ¿sí? Entonces, generalmente todo lo que vamos a trabajar va a ser en molalidades, entonces cuando veamos, por ejemplo, una actividad o una concentración, generalmente cuando diga concentración va a estar expresada como una M porque se refiere a la molalidad de esa de esa solución, ¿no es cierto? Y eso es lo primero que podemos decir, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver es, para recordar, que cómo está o cómo se define un electrolito. Está representado por la fórmula general y de esta manera. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a suponer un ejemplo. Un electrolito era aquel que se disociaba, ¿no es cierto?, en solución. Vamos a suponer el fluoruro de magnesio. Este es un electrolito. ¿Y qué significa cada uno? Este A correspondería al átomo, ¿no es cierto?, de magnesio, por ejemplo. Este B correspondería al del flúor. Y estos que tenemos acá son los subíndices que se presentan en la fórmula química. Entonces, acá correspondería a un 1 porque no tiene detallado. Y esto correspondería a un 2 del fluoruro, ¿sí? Entonces, al subíndice 2 del fluoruro. Eso es el electrolito. ¿De dónde sale esto? De que al disociarse, este electrolito va a formar magnesio 2 más, con un coeficiente estequiométrico adelante multiplicado por 1, que no lo colocamos, más 2 correspondientes al flúor. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A lo que se refieren los electrolitos en cada uno de los electrolitos que vamos a ir trabajando a lo largo de esto, ¿no es cierto? Bueno, y otra cosa que también se define es el Z, que sería la carga correspondiente a ese electrolito o a los iones, ¿no es cierto?, de ese electrolito, que serían el Z más para el ion positivo y el Z menos para el ion negativo. En el caso que dimos el ejemplo, el magnesio sería 2 más para el caso del magnesio, ¿cierto? Y del flúor sería menos 1, que era la carga correspondiente al flúor. Esos serían los Z. Entonces, la letra mayúscula corresponde al átomo. El nu, digamos que es este, o está como una B, correspondería a los coeficientes estequiométricos de la disolución, y Z a la carga. Ahí tenemos un ejemplo. Fíjense que este electrolito, como por ejemplo el cloruro de magnesio, 1 correspondería al coeficiente estequiométrico. Este es el átomo, y el Z más corresponde al Z del magnesio, ¿no es cierto?, a la carga, que sería 2 más. Y en el caso del cloruro, este es el coeficiente estequiométrico, 2. Esto es el átomo, ¿no es cierto?,
y esta es la carga correspondiente al cloruro. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por ahí esto es como que vemos, parece como muchas letras y confunde un poco, pero en realidad una vez que comienzan a hacer es bastante sistemático, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que teniendo de base, ¿no es cierto?, ese electrolito que estamos hablando, la actividad media de ese electrolito, esto se define de esta manera o se simboliza de esta manera, actividad media de este electrolito como actividad más menos elevado al coeficiente estequiométrico, que fíjense que ese coeficiente estequiométrico no tiene un signo más o no tiene un signo menos. ¿Por qué? Porque ese signo, ese coeficiente estequiométrico en realidad viene de la suma de los coeficientes estequiométricos de los iones. Veamos un ejemplo. Esto es, como les digo, la actividad más menos del electrolito en la solución, ¿cierto? Esto es la actividad del ion positivo elevado a su coeficiente estequiométrico positivo por la actividad del ion negativo por elevado, perdón, al coeficiente estequiométrico del ion negativo. Y esto que vemos acá es la suma de estos dos. Es la suma de los exponentes. Veamos este ejemplo. Siguiendo, ¿no es cierto?, con el ejemplo del cloruro de magnesio, tenemos la actividad del ion positivo, que en este caso sería el magnesio, elevado a su coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico del magnesio era 1. Espérenme un segundo. Bueno, el coeficiente estequiométrico dijimos que era 1, ¿sí? Entonces queda elevado a la 1. Y la actividad del cloruro con su coeficiente estequiométrico que era 2, porque habíamos dicho que se disociaba formando un magnesio 2 más un cloruro. Entonces, y ahora veamos la suma de estos dos coeficientes estequiométricos o están en forma de exponentes, va a ser 3. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? La actividad más menos al cubo. ¿Pudieron seguirme hasta ahí de dónde sale cada cosa? Porque por ahí esto es un poco de muchas letras, pero como les decía, es importante porque es la base para después resolver los otros problemas. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cómo? No, no está, sí, se entendió. Ah, bien. Bueno, ¿cómo nosotros definíamos la actividad? Definíamos como el coeficiente de actividad multiplicado por
la fracción molar. Lo definíamos en principio en los temas anteriores, ¿no es cierto? De esa manera nosotros conocimos al coeficiente, pero esa fracción molar era porque estábamos expresando la concentración, ¿no es cierto?, en función de la fracción molar. Pero, como dijimos, en este caso, la concentración la vamos a expresar en relación a la molalidad. En todos los casos vamos a trabajar siempre con molalidad. Entonces, ¿qué sabemos? Que la actividad es igual al coeficiente de actividad multiplicada por la concentración. Y esa concentración va a estar expresada en molalidad. Por eso tenemos que la actividad va a ser igual al coeficiente de actividad por la molalidad, ¿sí? De nuevo, la actividad del ion positivo va a ser igual al coeficiente del ion positivo por la molalidad del ion positivo, ¿sí? Lo mismo para el caso del ion negativo. Creo que acá les había puesto en la otra filmina. Ahí está. Esto llegaron a copiar, paso a la, o no sé si le hicieron captura, paso a la siguiente. Bueno, de la misma manera, el coeficiente de actividad iónica media, o sea, en el otro caso teníamos la actividad media. ¿Qué teníamos? La actividad para el ion positivo, la actividad para el ion negativo y además la actividad media, que era el correspondiente al electrolito en conjunto, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo para el caso del coeficiente de actividad iónica media. Vamos a tener que el coeficiente va a ser igual de actividad iónica media va a ser igual al coeficiente del ion positivo, por eso tiene un signo más abajo, elevado a su coeficiente estequiométrico positivo, ¿no es cierto? Por la actividad, perdón, el coeficiente de actividad del ion negativo elevado a su coeficiente estequiométrico de ese ion negativo, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual a al coeficiente o a la actividad, coeficiente de actividad iónica media, que va a estar elevado a un coeficiente que fíjense que no tiene un signo positivo y un signo negativo porque corresponde a la suma de ambos. Y este era un 2 y este era un 1, entonces este va a ser un 3 porque es la suma de estos dos. ¿Estamos? Bueno. Lo mismo para el caso de la concentración. Dijimos que va a estar expresada en molalidades y que justamente va a ser igual esa molalidad media, digamos, va a estar expresada como, no se preocupen que vamos a hacer un ejemplo, pero estamos definiendo solamente la molalidad de este ion positivo elevado a su coeficiente por la molalidad del ion negativo elevado a su coeficiente. Y esto va a corresponder a la suma de esos coeficientes. Bueno, ahora sí, una vez que hicimos esta introducción, vamos a realizar este pequeño problema que nos va a servir de entrenamiento de esto que estuvimos viendo y que es importante que tengamos claro para poder realizar los otros problemas que son los que, esto no nos van a preguntar en un parcial, pero así como de esta manera no nos van a preguntar, pero sí nos van a preguntar el otro tipo de problemas donde tenemos que aplicar esto de manera clara, porque si aplicamos de manera errónea, arrastramos el error y todo el problema va a estar mal. Por eso es importante que se realice esto. Bueno, nos dice, para cada uno de los siguientes electrolitos obtenga los valores de
Nos dice, fíjense, esto es el coeficiente estequiométrico del ion positivo, el coeficiente del ion negativo, el Z más, el Z menos, o sea, la carga del ion positivo y del ion negativo, la molaridad de cada uno, la molaridad iónica media, y lo mismo para la actividad positiva, negativa y iónica media, y lo mismo para los coeficientes de actividad. Y nos dice que suponga que la concentración, que ya sabemos que va a estar expresada en molaridad, pero nos dice que la concentración la llamemos C solamente. Y nos da distintos electrolitos, el cloruro de potasio, el cloruro de magnesio, sulfato de magnesio y fosfato de calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que la relación que se presenta entre cada uno de esos electrolitos, es decir, por ejemplo, una relación 1 a 1, sería aquella que está dada por el cloruro de potasio, por ejemplo, ¿sí? Ácido clorhídrico, cloruro de potasio, todo eso es relación 1 a 1, ¿sí? Porque vamos a tener un ion positivo, un ion negativo. Pero en los otros casos, fíjense que ya no se comparte esa relación 1 a 1, pero vamos a ir viendo que siempre se llega a lo mismo si se parte de una relación igual, ¿sí? Vamos a empezar con el cloruro de potasio, que sería una relación 1 a 1. Bueno, el cloruro de potasio acuoso, ese electrolito en solución, se va a disociar formando potasio más cloruro, ambos en estado acuoso debido a que se está en solución, ¿no es cierto? Veamos cada una de las partes que nos pide determinar. Siempre que tengamos la disociación de un electrolito y que se tenga un solo como coeficiente estequiométrico 1, no se coloca el 1, ¿sí? No se coloca acá, entonces por eso no tienen, pero les pongo esta vez para que nos podamos guiar mejor. Pero no se coloca porque se entiende, ¿no es cierto?, que corresponde a 1. Bueno, el coeficiente estequiométrico del ion positivo, miramos el ion positivo, que sería el potasio, y tiene un coeficiente igual a 1. Entonces, vamos anotando cada una de las cosas que nos pedía el problema. El coeficiente del ion negativo es 1. Ahora, ¿cuál es el coeficiente de que va a corresponder a la actividad iónica media, la molaridad media? Va a ser la suma de estos dos coeficientes. Entonces, esto es la sumatoria, que correspondería a 2, ¿sí? O sea que el coeficiente más menos va a ser igual a 2. También nos pedía anotar la carga, es decir, el Z del ion positivo, que va a ser igual a 1 porque corresponde al potasio. El Z del ion negativo, menos 1. Y ahora veamos cada una de las concentraciones. La molaridad, fíjense que nos pedía la molaridad del ion positivo, la molaridad del ion negativo, la molaridad más menos, y lo mismo para el caso de las actividades. Entonces, la molaridad del ion positivo va a ser el coeficiente del ion positivo, que ¿cuánto era? Era 1, ¿sí? Por la concentración. Como era 1, directamente nos va a quedar igual a la concentración. Ahora, la molaridad del ion negativo, lo mismo, va a ser igual al coeficiente del ion negativo por la concentración,
Y como ese coeficiente era negativo, era 1, entonces nos va a quedar igual a la concentración. Algo que tienen que tener en cuenta y que es muy importante es que los coeficientes estequiométricos son valores positivos, ¿sí? Nos están indicando las cantidades de esos átomos que va a depender, ¿no es cierto?, de la ecuación química y de la disociación de ese electrolito, pero no tienen valores negativos porque se suele confundir porque, por ejemplo, ponemos el coeficiente negativo y pensamos que tenemos que poner -1. Eso es la carga en tal caso del ion, ¿sí? Los coeficientes estequiométricos son valores positivos. Bueno, la actividad, perdón, la molaridad iónica media va a ser, está elevada a la suma de los coeficientes y va a ser igual a la molaridad del ion positivo por elevado al coeficiente estequiométrico del ion positivo por cada uno de las otras partes, ¿no es cierto? Como esto estaba elevado a la 1 y esto estaba elevado a la 1 y nos dijo que nos aclaró en el problema que cada una de esas concentraciones era igual a C, entonces C a la 1 por C a la 1 nos queda C al cuadrado. Lo mismo para el caso de la actividad. La actividad va a ser igual al coeficiente por la molaridad. Entonces, como sabemos que la molaridad es igual a la concentración, entonces directamente reemplazamos. En el caso de que ya tengamos un valor, se puede reemplazar por ese valor, pero en este caso solamente a modo de práctica nos pedía reemplazar por C. La actividad del ion negativo, de la misma manera, y ahí es donde se empieza a complicar cuando tenemos ya la actividad del iónica media. Fíjense que la actividad iónica media siempre va a estar elevada a ese valor del coeficiente estequiométrico correspondiente a los dos electrolitos, a los dos iones, perdón. Entonces, es la suma de esos dos coeficientes estequiométricos. Y es igual, entonces, a esto que vamos a ir reemplazando. Veamos. Esta actividad, más o menos, nos quedaba elevada al coeficiente positivo, ¿no es cierto? ¿Y a qué dijimos que era igual esa actividad del ion positivo? Dijimos que era igual a el coeficiente por la concentración. Entonces podemos reemplazar directamente. Esa actividad del ion positivo va a ser igual a el coeficiente de actividad por la concentración elevado al coeficiente que en este caso era 1. Y lo mismo para el ion negativo. ¿A qué nos va a quedar igual esto? Podemos agrupar cada una de las partes y nos va a quedar que la actividad media al cuadrado, porque acuérdense que es la suma, ¿no es cierto?, es igual al coeficiente de actividad al cuadrado. Estoy como distribuyendo cada uno de los coeficientes y a su vez estamos agrupando. Entonces va a ser igual al coeficiente de actividad media al cuadrado por la concentración al cuadrado. ¿Alguna duda que haya surgido hasta acá? Es muy importante que se comprenda esto porque, ya les digo, sirve de base para lo demás. Entonces, si
¿Tienen alguna duda? Me dicen y volvemos a repetir. Nadie para conexión. Bueno, Profesora, ¿sí? para aclarar simplemente y anotar acá, la M es la concentración Molalidad, sí. en molaridad. La D, a la que está elevada, son el coeficiente estequiométrico. Ajá, sí. Y después la Z es la carga del ion. Ajá, exactamente. Perfecto. Súper. Ahí vemos otro ejemplo. ¿Se acuerdan que el problema nos decía, vuelvo al problema, nos decía determinar todos esos parámetros y nos daba distintos electrolitos, ¿sí? Vamos a resolver dos y entonces les quedan los otros a ustedes de tarea para repasar, ¿no es cierto? Hicimos este, que era el de cloruro de potasio, y vamos a hacer este, que es un poco más, o que tiene más electrolitos, ¿no es cierto? Más iones, como para que ustedes les queden los otros y que puedan repasar. Bueno, fíjense este que tenemos acá de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer para determinar cada uno de esos parámetros es plantear la ecuación química de disociación, ¿no es cierto?, de ese electrolito. En este caso nos dan el fosfato de calcio, que se va a disociar en 3 calcio 2 más, que sería la carga, más 2 fosfatos elevados, ¿no es cierto?, a las menos 3. Entonces, veamos, ¿cuál sería el coeficiente del ion positivo? Mirando la ecuación. Sería 3. 3, exactamente. El coeficiente del ion negativo, 3 sería entonces el coeficiente del ion positivo. El del ion negativo, ¿cuál sería? 2. 2. El coeficiente más menos, 5. 5. Sería la suma exactamente de los dos coeficientes. Ahora, la carga del ion positivo sería 2 más y la carga del ion negativo sería 3 menos. ¿Sí? Ahí ya podemos, una vez que tenemos definido eso, lo otro va saliendo con respecto a lo que tenemos que ir planteando. Profesora, ¿Sí? a nivel de escritura, nomenclatura, si yo en la ecuación coloco que la carga es menos 3 o 3 menos, ¿es lo mismo? ¿No hay problema? Sí, no hay problema. Ok. Si no confundir nomás el coeficiente con la carga, que ahí es donde por ahí podemos llegar a cometer el error, pero la carga sí ponemos el signo, los otros acuérdense que los coeficientes son positivos. Los coeficientes estequiométricos, digamos. Bueno, entonces, ahora tenemos que determinar la molaridad del ion positivo, que cómo se define, se va a definir como el coeficiente estequiométrico por la concentración. Entonces nos queda 3 por la concentración, que era lo que nos dijo que llamemos C. Lo mismo para el caso del ion negativo. Y ahora veamos la molaridad más menos. Siempre se va a definir de la misma manera, es decir, que va a ser igual al coeficiente, la molaridad o lo mismo la actividad va a tener la misma estructura, ¿sí? La molaridad elevado, ¿no es cierto?,
coeficiente más menos va a ser igual a la molalidad del ion positivo por la molalidad del ion negativo, cada una elevado a su coeficiente estequiométrico. Ahora bien, hay que reemplazar cada una de esas partes. Fíjense que esto ya tenemos, que era 5, ¿no es cierto? Ahora, la molalidad del ion positivo ya la tenemos y sabemos que es 3C, porque la determinamos más acá arriba. El coeficiente del ion positivo ya lo tenemos, sabemos que es 3. Entonces podemos ir reemplazando cada una de esas partes. La molalidad del ion negativo ya la tenemos y sabemos que es 2C. ¿Y esto qué es? 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar de esta manera. 3C elevado al cubo por 2C elevado al cuadrado. ¿Cómo nos va a quedar esto? 3 al cubo, ¿cuánto es? 27, ¿no es cierto? Y esto, 2 al cuadrado es 4. Entonces, 27, que nos quedó acá, por 4, nos daría 108, que correspondería a los valores, ¿no es cierto?, de la resolución de eso. Por C elevado a la quinta, porque corresponde a la suma de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Bueno, lo mismo para el caso de las actividades. Veamos las actividades. Sabemos que va a ser el coeficiente de actividad por la molalidad, entonces vamos a ir reemplazando. Ya tenemos el valor de la molalidad del ion positivo, lo mismo para el ion negativo, y ahora para hacer la actividad iónica media vamos a ir, fíjense que tienen la misma estructura que el de la molalidad iónica media. Fíjense que es la actividad es igual al coeficiente de actividad más menos igual a la actividad del ion positivo elevado a su coeficiente por la actividad del ion negativo elevado a su coeficiente. Entonces, vamos a ir reemplazando lo que ya hicimos previamente. La actividad del ion positivo es igual al coeficiente por 3C. ¿Elevado a quién? Al cubo. Y lo mismo para el ion negativo. Ya tenemos la actividad del ion negativo que le hicimos anteriormente y elevado al cuadrado. ¿A qué valor nos quedaría elevado esto? ¿Qué les parece? 5. A las 5, exactamente. Entonces ahí nos quedaría la actividad a las 5, que es la actividad iónica media, y sí, nos va a quedar de la misma manera que hicimos anteriormente el coeficiente a la quinta más menos, porque estamos hablando del coeficiente de actividad iónica media, por 108, porque surge del mismo cálculo que hicimos, que era 3 al cubo, que es 27, por 2 al cuadrado, que es 4. Entonces 27 por 4 nos da 108. Entonces 108 C a las 5. Y ahí tenemos la actividad a la quinta. Bueno, entonces los otros dos casos, que sería para el cloruro de magnesio, creo que era, y el sulfato de magnesio. Fíjense que acá tenemos una relación 2 a 1. Y en este caso es 2 a 2, nomás sería entonces como una relación prácticamente, en realidad cambiaría así las cargas.
Pero en todos los casos que tengamos como esta relación 1 a 1, siempre nos van a quedar de la misma manera las ecuaciones que obtengamos, ¿sí? De actividad, de molalidad y demás. Para todas estas nos van a quedar de una misma manera, para todas estas nos van a quedar de la misma manera y para todas estas nos van a quedar de la misma manera. Generalmente con la que mayormente vamos a trabajar van a ser estas de relación 1 a 1, ¿sí? Porque después los ejercicios que son de determinación del la FEM, digamos, de la pila, por ejemplo, o que sean de solubilidad, para que no les quede como muy complejo, generalmente nos suele quedar como de relación 1 a 1, como más frecuentemente, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa que tenemos que saber para resolver los distintos tipos de problemas es recordar lo que era la fuerza iónica, ¿sí? Esto ya lo vimos en materias anteriores, pero acá lo volvemos a ver y lo aplicamos a los distintos problemas. La fuerza iónica es la medida de la intensidad del campo eléctrico debido a los iones existentes en la disolución. Justamente nosotros estamos trabajando con electrolitos, entonces vamos a tener en cuenta la fuerza iónica. Se representa con la letra I, en la analítica creo que lo representábamos con la letra mu, en esta materia lo representan con la letra I. Y se calcula como un medio de la sumatoria de las concentraciones por las cargas al cuadrado, ¿sí? Acá vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para evitar cometer errores en el cálculo, ¿no es cierto?, de la fuerza iónica. La intensidad iónica o de todo eso sería propiedad de la disolución, porque intervienen tanto el ion positivo como el ion negativo. Y no es una propiedad cualquiera de los iones de la disolución, o sea, porque corresponde a la suma, ¿no es cierto?, de los dos electrolitos, los dos iones contribuyen a la intensidad de ese campo eléctrico. Bueno, veamos, una vez que definimos eso, ya vamos a el problema. Nos dice, calcule las fuerzas iónicas nos da una concentración en molal de cloruro de sodio, sulfato de sodio y fosfato de calcio, y nos pide en un segundo punto qué molalidad del sulfato de sodio se requiere para tener la misma fuerza iónica que una concentración 0,100 molal de fosfato de calcio. Bueno, entonces, una vez que definimos la fórmula, vamos a plantear cada una de las ecuaciones. Siempre lo que nos conviene hacer antes de resolver un ejercicio de fuerza iónica o en realidad este tipo de ejercicios es plantear nuestra ecuación química, ¿no es cierto? Que nos dice que el cloruro de sodio acuoso se va a disociar en sodio más cloruro. Esto nos va a permitir identificar, ¿no es cierto?, quiénes son los coeficientes estequiométricos, quiénes son las cargas que se tienen en cuenta en esta ecuación y determinar justamente sin errores cada una de las partes de la ecuación de la fuerza iónica que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿cómo dijimos que se calculaba? Se calculaba la fuerza iónica como un medio por, todo entre paréntesis, porque ambos iones contribuyen a esa fuerza iónica, y va a ser igual a 0,1, que es la concentración que nos daba, fíjense que nos da el problema, y
Si bien nos dice 0,100 del cloruro de sodio, recuerden que está disociado y que va a cada uno de esos iones, ¿no es cierto?, del sodio y el cloruro va a tener una concentración de 0,10. Por la carga del cloruro al cuadrado más la concentración del cloruro, este era del sodio, por la carga del cloruro, que es -1 al cuadrado. Fíjense que la carga siempre está elevada al cuadrado y por lo tanto el resultado nos va a quedar un resultado positivo. Si bien tiene un signo menos de la carga, está elevado al cuadrado y eso hace que el valor sea positivo. Esto nos queda un valor de 0,1 mol sobre kilogramos, ¿sí? Veamos ahora el caso del sulfato. ¿Cómo nos quedaría esto? Es importante tener en cuenta acá que en el primer caso, que era una relación 1 a 1, no hubo mayores inconvenientes. Pero lo que debemos prestar atención acá, y es un error muy común, plantear de manera errónea esta fórmula sin tener en cuenta los coeficientes estequiométricos de cada uno de los iones, ¿sí? Fíjense que en este caso, ¿cómo nos quedaría? Un medio por... El sodio tiene dos coeficientes de estequiométricos, ¿no es cierto? Entonces debemos multiplicar y no nos debemos olvidar de tener en cuenta eso en el cálculo de la fuerza iónica. Entonces nos va a quedar 2 por 0,1, que es la concentración que nos daba al inicio, por la carga, que es 1 al cuadrado, más el sulfato tiene 1 de coeficiente estequiométrico, entonces no hay problema. 0,1 directamente más por, menos 2, que es la carga elevado al cuadrado. Entonces, fundamental tener en cuenta cada uno de los coeficientes estequiométricos, ¿sí? En algunos casos va a estar multiplicado directamente por 1, pero en los otros casos que es diferente a 1, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Lo mismo para el fosfato de calcio. Entonces, fíjense que, de nuevo, ahí nos va a quedar un medio por 3, porque el calcio tiene 3, por 0,1 por la carga. Ahí, acá se nos chifló esta, que es 2. ¿Sí? Dos más, ¿sí? Bueno, entonces, por 0,1 por 2 al cuadrado, más, otra vez, en este caso el fosfato, fíjense que tienen 2 de coeficiente estequiométrico, entonces por 0,1 por menos 3 al cuadrado. Entonces, siempre siguen la misma secuencia y de tener en cuenta justamente cada uno de los coeficientes estequiométricos para el cálculo. ¿Por qué? Como les decía al principio, no nos van a pedir calcule la fuerza iónica como ejercicio. Nos van a pedir determine la solubilidad, determine el potencial de la FEM, ¿no es cierto?, de la pila y demás, pero previamente para llegar a eso tuvimos que haber hecho esto. Entonces, si hicimos mal lo anterior, imagínense el planteo de esas ecuaciones con los coeficientes y demás, y después ahí ya arrastramos el error. O hicimos bien eso, pero después a la hora de calcular la fuerza iónica la calculamos mal porque nos olvidamos del coeficiente, entonces todo lo otro va a estar mal
¿sí? Entonces, es importante ir teniendo en cuenta cada uno de esos puntos en los cálculos, ¿no es cierto? ¿Alguna duda que haya quedado hasta acá? No, profe. Bueno, sigo entonces. Bueno, el otro punto que nos decía de este problema nos dice qué molalidad del sulfato de sodio se requiere para tener la misma fuerza iónica que 0,100 molal del fosfato de calcio. Nosotros ya tenemos la fuerza iónica de 0,100 molal de fosfato de calcio, porque nos da, fíjense que hicimos el cálculo, y nos da 1,5 mol sobre kilogramos. Entonces, ¿qué molalidad se requiere para tener la misma fuerza iónica? Nosotros sabíamos que era 1,5 mol sobre kilogramo la fuerza iónica que tenemos. Fíjense que nos quedan unidades de concentración, eso también es algo importante. Y como estamos trabajando en molalidades, las unidades van a ser mol sobre kilogramo. Y nos pregunta qué molalidad se requiere, tendría que tener el sulfato de sodio, ¿sí? Entonces, ya tenemos el valor de fuerza iónica. Lo que nos faltaría sería determinar las molalidades. Para ello tenemos que plantear de la manera en que venimos haciendo. Nos va a quedar 1/2 por 2, porque tiene 2 de coeficiente estequiométrico, no nos olvidemos, por la molalidad por la carga al cuadrado más la molalidad, en este caso no tiene coeficiente 2, por la carga al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos, planteamos de manera tal de despejar esa M y nos va a quedar que 1,5 mol sobre kilogramo va a ser igual a 3 molal. Por lo tanto, podemos calcular, ¿no es cierto? Y hallar el valor de esa molalidad. Bueno. ¿Qué hora es? Las 9. ¿Podría dejar un poco la filmina anterior, profesora? Sí, ahí volví. ¿Le quieren hacer captura y eso? ¿Está? Bueno, si quieren hacemos un recreo de 5 minutitos porque la otra parte es larga y si quieren prepararse un mate, ir al baño y demás, y ya comenzamos con la otra parte que nos queda por ver de solubilidad, ¿sí? A las 9:05 nos conectamos.